Hola, ¿qué tal amigos de Frontera Informativa y el libro de Mike? Los saluda Miguel Pérez desde la Ciudad de México y en esta ocasión estoy muy contento de contar con la presencia de una muy querida amiga, pero más allá de eso, una talentosísima escritora a quien admiro mucho, a quien respeto mucho. Tengo que declarar. Estoy con Elisa de Gortari. Hola Elisa, buenas tardes. Hola, hola. Elisa, esta entrevista es para un medio tamaulipeco, entonces, ¿por qué no te presentas? Bueno, me llamo Elisa de Gortari, y el motivo por el que nos reunimos hoy es porque publiqué una novela llamada Todo lo que amamos y dejamos atrás, publicada por Alfaguara. Es una novela de ciencia ficción, es una novela donde hay mucho amor, es una novela donde se destruye el mundo, es una novela donde pasan muchas cosas. Muy bien. ¿Puedes darnos de manera muy breve la trama? Porque, a ver, yo ya leí la novela. Yo soy muy fan de esta novela, también tengo que decirlo. Y me encanta que hayas empezado definiéndola como una novela de ciencia ficción. Y bueno, ¿tú cómo definirías una novela de ciencia ficción? Bueno, una novela de ciencia ficción es una novela que encuentras en el librero de ciencia ficción en la librería. Realmente esa es la única definición que importa, la mercantil, porque los géneros literarios hoy en día son una etiqueta mercantil que sirve a los editores, a los promotores y a los lectores, no necesariamente a los escritores. Ya en una perspectiva menos cínica, la ciencia ficción es una visión particular de la realidad en la que priva la ciencia, priva la lógica, priva el raciocinio. Pueden ocurrir cosas que juzgaríamos como fantásticas, pero no lo son. Y no lo son precisamente porque pueden ocurrirle a todos. Ted Chiang hace la diferenciación de que cuando es fantasía es algo que solo le ocurre al protagonista. Y cuando es ciencia ficción es algo que afecta a todos con las mismas reglas. Y a mí me parece una definición muy útil porque hay muchas veces que la frontera entre esas cosas es muy porosas. Ok. Ahora sí, retomo la pregunta anterior. ¿Puedes darnos un adelanto de la trama de este libro que vamos a encontrar ahí? Bueno, en esta novela tenemos a una periodista llamada Grijalba que va a un pueblo de Veracruz llamado Tamarindo a resolver por qué los niños de ese pueblo están enloqueciendo. Los niños de ese pueblo además enloquecen de una forma muy particular porque tienen al parecer recuerdos que no parecen no pertenecerles. Y ella quiere determinar si es un fenómeno sobrenatural o es algo que tenga una explicación racional. Y en medio, además, bueno, está la relación con su hijastro, Indiana, que es un muchachito jovencito, y además se narra como el mundo y particularmente Veracruz pues se destruyó. Ok, nosotros somos veracruzanos. Sí somos. Y realmente para mí es muy impactante personalmente cómo retratas este Veracruz post-apocalíptico, como lo que era el puerto ya desapareció, hay un nuevo puerto, pero también tienes otro sitio de referencia muy importante que es la Ciudad de México y también se ve afectado por este fenómeno. Es un fenómeno global, sí. Sí, entonces eh, me resulta un libro muy emotivo en ese lado. ¿Por qué si estamos hablando de la caída de la tecnología en esta novela? ¿Por qué ubicarla en Veracruz? Precisamente en Veracruz. ¿Por qué? Pues porque quería destruir Veracruz. Sencillamente eso era mi gran sueño desde la infancia, destruir Veracruz y yo, era el único interés que tenía en ese entonces. Ahora
Ahora quiero retomar el tema de la ciencia ficción. En México hay muy buenos escritores de ciencia ficción. O sea, sí los hay. Contaditos si tú quieres, pero sí los hay. Entonces, en términos generales, la pregunta es, ¿por qué leer ciencia ficción escrita en México? Y particularmente, ¿por qué leer todo lo que amamos y dejamos atrás? Bueno, a ver, yo creo que hay muchos escritores muy buenos de ciencia ficción en México y desde hace mucho tiempo. Justamente hace unos minutos estábamos comentando los magníficos libros que publicaron hace ya unas décadas Alberto Chimal y Bernardo Fernández. Y actualmente además hay un boom muy particular de ciencia ficción que a mí me emociona mucho. Está Gabriela Damián, está Andrea Chapela, o sea, la verdad es que sí, ahorita mismo hay grandes nombres trabajando en el género y además hay todo un ecosistema al cual personalmente yo no pertenezco. Yo quisiera llevarme muy bien con todos ellos, pero no los conozco, pero independientemente de eso, la ciencia ficción mexicana ha conformado un ecosistema muy activo y probablemente mucho más eficaz que hace 20 años y en algunos casos publicando en editoriales con cierto prestigio como Almadía o como Elefanta que publica ahora Gabriela Damián, aunque ella viene de un proyecto autogestivo, entonces, pero vaya, no se ha perdido ni el ímpetu de la autogestión y al mismo tiempo se ha avanzado hacia otra clase de editoriales. Ya que mencionas a Gabriela Damián, un saludito. Es una muy, muy querida escritora. Es una magnífica escritora, la verdad es que, o sea, el libro que ella sacó el año pasado, la canción detrás de todas las cosas, a ver, ese libro incluye cuentos que van a ser materia escolar en unos años, o sea, de verdad hay cuentos ahí que van a tener que leer todos los alumnos de letras hispánicas. O sea, fue una publicación histórica en ese sentido. Es algo que ocurre pocas veces en una década o en un lustro. Y ese libro fue un acontecimiento. Es más que un gran libro, es un acontecimiento. Y fue un acontecimiento de la ciencia ficción mexicana. Eh, por eso me da un poco de pena responder a tu otra pregunta, que era que por qué leer todo lo que vamos y dejamos atrás. Bueno, yo los invitaría a leer mi novela porque se van a hacer más guapos. Esa es la primera. La gente se vuelve también más inteligente cuando lee esta novela y yo creo personalmente que se la pueden pasar bien entre 6 y 10 horas dependiendo de qué tan rápido lean, pero creo que principalmente a la gente que le ha gustado esta novela les gusta porque es muy cercana, porque hay lugares cercanos, porque hay personajes que podrían ser sus familiares y que no suelen ser los típicos personajes de ciencia ficción que son un poco demasiado, ¿no? Aquí a mí me gusta trabajar con personajes reales, personajes creíbles, aunque les pasen cosas extraordinarias. Quería preguntarte algo que brincó ahorita, y es que en tu novela hay una, no sé si decir devoción, pero sí una observación muy detenida de los objetos. ¿Por qué es tan importante el objeto en tu novela? Bueno, porque los objetos nos definen, aunque no querramos, es una relación de dos vías. Wenim Yevtushenko tenía un poema en el que decía, las personas primero inventaron las fronteras y luego las fronteras inventaron a las personas. Hay una relación de dos vías con los objetos, como tenemos una relación de dos vías con casi todas las cosas de la cultura. Y todo lo que creamos como sociedad, primero es una expresión de nuestra propia imaginación, pero después es algo que también moldea a lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, para mí era muy importante pensar cómo la gente del futuro vería las cosas que utilizamos nosotros hoy en día. ¿Qué pensarían de esta computadora en 50 años? ¿Qué pensarían de los discos compactos? Spoiler alert, hay un modelo muy cercano a esta en la novela. Es muy, muy, muy cercano. De hecho, es muy, muy, muy cercano. Y que es con el que yo escribí pues
esta novela. A mí me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho la ciencia. Yo no desconfío de ella, desconfío muchas veces de la gente que la utiliza y de la gente que sueña de ella. Pero a mí no me gusta que paradójicamente dentro de la ciencia ficción ha tomado mucha fuerza un movimiento ligeramente antiintelectual y anticientífico que desprecia la ciencia. Es decir, especulan, pero especulan en contra de la ciencia. Y eso a mí me desagrada mucho. Me desagradan mucho los agoreros del desastre, me desagrada mucho la gente que genuinamente parece que se excita sexualmente diciendo que el mundo se va a acabar y de verdad parece que se excitan. Y eso a mí me desagrada mucho. Porque para empezar no es cierto. Eh, el mundo ha estado en peores riesgos muchas veces y por razones además que no podemos controlar. Hoy en día es la única vez en la historia en la que el ser humano es el único responsable de todos sus problemas. Eso nunca nos había pasado. Siempre había una amenaza exterior que era más grande que nosotros. Las enfermedades eran más grandes que nosotros. Los desastres naturales eran más grandes que nosotros. Y eso se abolió. La gente no entiende lo que es vivir en un mundo en el que puedes no tener miedo de morirte por una infección. Y por eso a mí me gusta recordarlo constantemente en mis libros. Me gusta constantemente recordar que hemos logrado cosas que valen la pena, y que el futuro puede ser no solo posible, sino deseable. Okay. Otra pregunta que se me viene a bote pronto, y es en el panorama mexicano, ¿qué importancia crees que se le está dando a la educación en ciencia y tecnología y a la difusión y promoción de la lectura? Bueno, no suficiente. Definitivamente esa sería mi respuesta. Pero creo que los problemas de la educación en México son más profundos. Eh, Creo que ya sería mucho pedir que la educación en México para los niños ricos y para los niños pobres cubriera de forma eficiente las matemáticas y el idioma, cualquiera que éste sea, es decir, sea español, sea náhuatl, sea maya, pero que tuvieran una buena educación en idioma y una buena educación en matemáticas. La verdad es que lo demás viene un poco solo. Con buenas clases de matemáticas podría venir casi solo una buena vocación científica, pero no creo que eso ocurra. Ahí sí ahí sí me veo en contra de lo que ocurre y yo creo que vamos en el camino errado. Vamos en un camino eh, que es además un fenómeno global. O sea, no es algo que solo ocurre en México. Estamos en una época antiintelectual y anticientífica, a pesar de que nunca antes la ciencia había remediado tantos problemas para la humanidad. Suele pasar. Esta entrevista va a aparecer en un medio tamaulipeco. Me gustaría pedirte si tienes algo que expresar o comentar a las personas de Tamaulipas en particular y sobre todo una invitación a que se acerquen a tu libro. Bueno, a ver, Tamaulipas tiene los delfines más bellos que hay. Tienen la mejor comida del Golfo, probablemente. Yo sé que como veracruzana lo que estoy diciendo es pecado, me podrían excomulgar, pero en Veracruz no tenemos tortas de la barba, entonces, pues ojalá las inventen en Veracruz. El balón veracruzano versus la torta de la barba. No, es que la torta de la barda es un fenómeno de la naturaleza, o sea, no tiene parangón eso, de verdad no tiene parangón. Entonces eso sí le envidio mucho a los tamaulipecos que cualquier esquina que se paren pueden comer increíble. Bueno, yo te puedo decir que como persona que vivió en ambos lados y en la frontera tamaulipeca específicamente, yo creo que lo que yo he publicado no se hubiese nutrido si no hubiese vivido en la frontera. Entonces,
un poco en la guía hacia allá, aunque no se aparece, no aparece tal cual en tu novela, ¿qué tan importante es el asunto fronterizo para la literatura contemporánea? Bueno, el asunto fronterizo yo creo que sí es importante en la novela, porque hay un fenómeno migratorio. Entonces, aunque no, la frontera como tal aparece 2 veces, pero aparece. Y es importante, nada más que son las fronteras del futuro. Eh, Creo que es muy importante la frontera, pero más allá de esa verdad de perogrullo que estoy diciendo, es una preocupación muy inmediata que irremediablemente se refleja en la literatura. Sí están allí los libros de Yuri Herrera, están allí este, los libros de Emiliano Monge al respecto. Creo que tenemos una relación demasiado larga con la frontera y que el tema no siempre había aparecido meritoriamente. Curiosamente, creo que los mejores libros que se habían escrito sobre la frontera mexicana los había escrito o Bruno Traven o John Steinbeck, que dedica un capítulo muy bueno este, en Al Este del Edén al último conflicto armado entre los Estados Unidos y México, ya hace 100 años. Y algo que menciona John Steinbeck es, nos habíamos hecho a la idea de que estos tipos no sabían disparar porque tenían malas armas. Pero cuando los volvimos a invadir, descubrimos que vaya que sí sabían disparar. Él lo dice más bonito en inglés porque dice, they can shoot straight. Entonces, y habla de cómo los gringos volvieron un poco aterrorizados de descubrir que del otro lado de la frontera la gente sí sabía disparar. Entonces, tenemos una relación muy larga, pero de nuevo las fronteras primero las inventamos nosotros y después nos inventan ellas a nosotros. Creo que tenemos ya muy buen material y ahorita Elisa va a presentar el libro en un cafecito de la Roma Norte, si mal no estoy mal. Sí, Y estamos en la Roma Sur. en Roma Sur, ok. ¿Cómo te podemos seguir la pista en redes sociales para estar al pendiente de tus presentaciones y de tus próximos? Bueno, me pueden seguir en Twitter en @sangre y trueno y me pueden seguir en Instagram como Elisa de Gortari y yo estaré feliz de verles allí. Elisa, pues no tengo más que reiterarte mi agradecimiento La agradecida soy yo, muchísimas gracias por esta invitación. y sabes que te tengo un cariño enorme y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Gracias por compartir esto con nuestros amigos de Frontera Informativa y el librero de Mike. Yo soy Mike. Nos vemos en la próxima. Chao.